Muy buenas tardes, nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, de la Ingeniería Mecatrónica. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre lo que es la programación en C++. Uno de los puntos que vamos a hablar en este video tutorial es sobre las estructuras secuenciales y repetitivas, las funciones y los arreglos. Bueno, para empezar yo les voy a hablar sobre qué es un lenguaje de programación o lo que vendría siendo todo lo que abarca o puntos principales de la programación en C++. Antes de hablar de C++, es necesario explicar qué es un lenguaje de programación. Es una herramienta que nos permite comunicarnos e instruirnos a la computadora para que realice unas tareas en específico. Un lenguaje de programación es un lenguaje que puede ser utilizado para controlar el comportamiento de una máquina, particularmente una computadora. Consiste en lo que vendría siendo un conjunto de reglas que se define en una estructura y el significado de sus elementos. Bueno, existen muchos tipos de programación o programas para programar en este tipo de lenguaje, que vendrá siendo el C, el C++, el BASIC, el ADA, el Python, el Java, el Pascal o el Smalltalk. Bueno, en C++ es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 80 por Vannevar Stroupo. La intención de su creación fue extender el exitoso lenguaje de programación C. El programación C son mecanismos que permiten la manipulación de objetos. En C++ tienen los siguientes tipos fundamentales, que vendrán siendo los caracteres, que en la programación se puede escribir como el tipo char o el wchart. Otro de los tipos fundamentales están los enteros, que vendrán siendo los short, los int, los long o los long. O por último que vendrán siendo los flotantes o los boolean, que particularmente en la programación se escriben como float. Yo les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas que tiene C++ o la programación en C++. Bueno, vendría siendo un lenguaje de programación orientado nada más a los objetos. Una y de las más importantes ventajas es que es un lenguaje muy didáctico, que con este vamos a poder programar o aprender muchos otros programas de lenguaje, como por ejemplo el C, el Java, el Visual Basic, el JavaScript, el PHP, entre otros. Y como ya había mencionado, este es un programa muy potente a lo que se refiere a la creación de sistemas complejos y es un lenguaje muy robusto. Bueno, yo les voy a hablar sobre las desventajas. Para empezar, es un programa mucho más difícil de usar que otros tipos de lenguaje de programación, como por ejemplo el Python. Otra desventaja vendría siendo que es difícil de programar con base de datos. Y una de las desventajas viene siendo que los punteros son muy complicados en su sistema. Para concluir mi tema, yo les voy a hablar sobre las características que tiene C++ o la programación en C++. Una de las características es que tiene un conjunto completo de instrucciones de control. Otra es que permite la agrupación de instrucciones en lo que viene siendo la programación. Otra característica es que incluye el concepto de puntero. ¿A qué se refiere esto? A que una variable contiene la dirección de otra variable. Bueno, a continuación yo le voy a explicar lo que son las estructuras secuenciales de un programa en C++. Son problemas en los que para su solución se emplean una serie de acciones ejecutadas invariablemente en su orden secuencial. Las tareas suceden de tal modo que la salida de una sea la entrada de la siguiente y así sucesivamente hasta que nuestro proceso finalice. Dentro de este tipo podemos encontrar ciertas operaciones como las que son de inicio-fin, inicialización de variables, operaciones asignadas, cálculos, etc. En este tipo de estructuras se basa en las 5 fases que tiene un programa o algoritmo en C++, que son por ejemplo la definición de las variables. En este caso declaramos 3 variables para este programa que son num1, num2, num3, suma, y a continuación sigue la inicialización de las variables, que es lo siguiente donde guardamos nuestras variables. Como consiguiente siguen los cálculos requeridos del programa, que en este caso es un simple cálculo de una suma que dice suma es igual a num1 más num2 y es lo que sigue, y al último imprimimos el resultado
y por último es la salida de nuestra función. Ahora compilaremos el programa para ver que funcione correctamente. Esperamos a que compile nuestro programa. Como ven, nos muestra en la pantalla, ingrese el primer número que vamos a decir que es 5. Damos Enter. Sigue en la pantalla diciendo ingrese el segundo número. Vamos a poner igual 5. A continuación, como ven, eso quiere decir que el programa está correcto porque 5 más 5 nos sale el resultado de que la suma es 10. Bueno, a continuación seguiremos con las estructuras repetitivas. Dice que las estructuras repetitivas se utilizan cuando se quiere que un conjunto de instrucciones se repita un cierto número finito de veces. Por ejemplo, escribir algo en la pantalla cierta cantidad de veces, mover un objeto de un punto a otro o incluso hacer cierta cantidad de operaciones matemáticas. A este tipo de conjuntos se le llama ciclos o bucles. Todo proceso que se repite cierto número de veces dentro de un pseudocódigo o un programa, y las estructuras repetitivas nos permiten hacerlo de una manera más sencilla que hacer un código más largo, y en estructuras repetitivas lo que hacemos es reducir el código y así. Y a continuación les presentaré lo que es el ciclo while. Dice que el ciclo while son también una estructura cíclica que nos permite ejecutar una o varias veces una línea de código de manera repetitiva, necesariamente sin tener un valor inicial, o incluso a veces ni siquiera sabremos cuál será nuestro valor final. ¿Cómo se presenta a continuación? Hacemos toda la estructura basada del principio del código, que es la declaración de las variables y nuestra inicialización. Y como ve, declaramos dos variables nuevas, que es un contador y un acumulador, que es donde se va a guardar la operación que vamos a hacer. Como ven, el contador lo inicializamos de 0, ya que no se requiere que tengamos un valor inicial. Pero a continuación, la condición que tenemos dice que si hasta que el contador sea igual al número, esto va a parar, y si no, se va a ir sumando y se hará la operación que se ve a continuación, y vamos a ejecutar nuestro programa para verlo. Ok, ahí dice que insertemos un número 4. A continuación lo que nos dice el programa es que el número es primo. Eso quiere decir que nuestro programa es de números primos, que nos evalúa un número para ver si es primo o no. Bueno, y a continuación les voy a explicar otra estructura repetitiva, que es el ciclo for. Dice que el ciclo for son lo que se conoce como estructura de control de flujo cíclica o simplemente estructuras cíclicas. Estos ciclos, como su nombre lo sugiere, nos permite ejecutar una o varias líneas de códigos en forma interactiva, conociendo nuestro valor inicial y también nuestro valor final. Bueno, aquí a continuación se nos presenta un programa que de igual manera, después de hacer la inicialización de nuestros datos, tenemos nuestro for, que dice que el contador va a ser igual a 1, que es la manera en la cual vamos a inicializar nuestra variable, porque esta sí requiere que inicialicemos nuestra variable. Dice que no se va a parar hasta que el contador sea igual al número que ingresemos en este caso, y así se va a ir sumando sucesivamente hasta llegar a nuestro valor que tenemos. Y sigue nuestro programa con las operaciones, y a continuación vamos a ejecutarlo para ver lo que hace nuestro programa. Ok, dice inserte un número. Ok, y de misma manera nos dice que el número no es primo, ya que es un ciclo igual de números primos. Que vamos a insertar a un nuevo número, y en este caso el siguiente número sí es primo. Eso quiere decir que nuestro programa nos corre correctamente y todo está perfecto. A continuación les explicaré lo que son las funciones. Las funciones son un conjunto de instrucciones que realizan una tarea específica. En general, toman ciertos valores de entradas llamados parámetros y proporcionan un valor de salida o un valor de retorno. Aunque en C++, tanto uno como el otro son opcionales y pueden no existir. El tipo de valor de retorno, que puede ser void, si no se establece en C, será int por default, aunque en general se considera una mala técnica de programación omitir el tipo de valor de retorno de una función. En C++ es obligatorio indicar el tipo de valor de retorno. También el indicador de la función es muy útil y recomendable ponerle nombres que lo indiquen lo más claramente posible
y que indique qué es lo que hace la función y que permita interpretarlo. A continuación les explicaré lo que es un concepto de funciones. Una función es un conjunto de líneas de código que realiza la tarea específica y que puede retornar un valor. Las funciones son utilizadas para descomponer grandes problemas en tareas simples y pequeñas para implementar operaciones que son comúnmente utilizadas durante un programa y de esta manera reducir la cantidad de código y que sea más estético el código. Cuando una función es invocada, se le pasa el control a la misma y una vez que ésta haya finalizado con su tarea, el control es devuelto a lo que es la función principal de la cual fue llamada. A continuación les voy a mostrar lo que es un código que se hizo a través de funciones, en donde tenemos lo que son dos variables, que es int a y int b y nuestro valor de retorno. En este ejemplo lo que hicimos fue poner 1, 2, 3, 4 funciones que se dividía en int resta, int multiplicación, int división y int residuo, los cuales nos hacía una tarea nada más en específico cada función. Después declaramos lo que es nuestra función principal, lo cual declaramos nuestras tres funciones, el valor de retorno y nuestras dos variables. Después se hacía cada una de las operaciones, los cuales mandábamos a imprimir lo que es la función y sus valores que se habían ingresado, para así posteriormente terminar con cada una de ellas. Gracias. A continuación les mostraré un ejemplo de lo que son las funciones. Para empezar con las funciones, declaramos lo que es nuestra librería, que es stdio. Posteriormente declaramos lo que son nuestras funciones, que en este caso serían funciones secundarias, ya que la función principal iría posteriormente. Declaramos lo que son 5 funciones, lo cual es int resta, que compone por int a, int b y int z. Int a y int b son nuestras variables y int z es nuestro valor de retorno. En las funciones declaramos su nombre, lo cual es int suma, int resta, int multi, divi y residuo, los cuales ese es el nombre para posteriormente mandar a llamarlas en la función principal. Una vez que hayamos terminado lo que son nuestras funciones secundarias, nos pasamos a lo que es nuestra función principal, en el cual declaramos int main y después declaramos nuestras variables, que eran 2, y nuestro valor de retorno. Posteriormente nada más mandamos a pedir primero lo que son nuestros dos valores y los guardamos en las dos variables. De ahí nada más mandamos a imprimir y a llamar las funciones que ya habíamos realizado con dicha anterioridad, para así que cuando nos imprima dicha función y el proceso que cada una hizo, y así después pueda, pues, nos dé lo que es el resultado. A continuación lo que vamos a compilar lo que es el programa para ver si nos puede dar. Primero nos pide lo que son nuestros dos primeros números, los cuales los ingresamos, que es 1 y 4, perdón. Y nos hace lo que es la suma, 4 más 7 igual a 11, nos hace lo que es la resta, la multiplicación, la división y nuestro residuo a través de puras funciones. Sería todo. Gracias. Los arrays, arreglos o vectores forman parte de la amplia variedad de estructuras de datos que nos ofrece C++, siendo además una de las principales y más útiles estructuras que podemos tener como herramienta de programación. Los arrays, arreglos o vectores, como se les guste llamar, son utilizados para almacenar múltiples valores en una única variable. En un aspecto más profundo, los arrays permiten almacenar muchos valores en posiciones de memoria continuas, lo cual permite acceder a un valor u otro de manera rápida y sencilla. Estos valores pueden ser números, letras o cualquier tipo de variable que deseemos, incluso los tipos de datos propios. En múltiples ocasiones es necesario almacenar gran cantidad de información en una variable y a menudo sucede que no conocemos con exactitud la cantidad de datos que debemos almacenar, pero sabemos que sí sería más de uno, como por ejemplo almacenar las identificaciones de las personas ingresadas a algún sistema. Los arrays, arreglos o vectores son una estructura que nos permite solucionar este tipo de problemas. Para declarar un vector en C++, se deben seguir las mismas normas básicas que se siguen para declarar una variable cualquiera.
con un pequeño cambio de sintaxis. Para declarar un vector, arreglo o como se les guste llamar, necesitaremos saber el tipo de los datos que irán al interior de este, es decir, si serán números enteros o números decimales o cadenas. Necesitamos también, como siempre, un nombre para el vector y un tamaño máximo. La estructura general sería tipo de dato, nombre del vector y su tamaño. A continuación le voy a presentar las aplicaciones de los arreglos. Los arreglos son una herramienta indispensable a la hora de realizar aplicaciones computacionales. Si se quiere programar algún juego de mesa, como por ejemplo el ajedrez o un Scrabble, llevar el control de calificaciones de un grupo de alumnos, o implementar estructuras de datos, optimizar operaciones matemáticas, etc., es necesariamente que se utilicen los llamados arreglos. Bueno, a continuación les vamos a presentar un programa que se realizó para lo de arreglos. Esta práctica se llama función strcat, la cual sirve para asignar una expresión de cadena a un array de caracteres. Primero iniciamos nuestro programa declarando las librerías stdio.h, stdlib.h y string.h, las cuales son necesarias para que este programa funcione correctamente. De ahí procedemos a declarar nuestra función principal, la cual se hace de la siguiente forma: int main, entre paréntesis y entre llaves lo que vaya a ir dentro de la función principal. Primero declaramos el tipo de dato poniendo char y de ahí el nombre del vector, en este caso se llama nombre, y entre corchets vamos a poner ese tamaño, en este caso 41. De ahí de la misma forma declaramos otras dos variables más, las cuales un apellido con tamaño de 41 y nombre con tamaño de 81. Como siguiente mandamos imprimir con print, por favor escriba su nombre, y lo que se escriba se va a guardar con gets en la variable nombre. De ahí otra vez y mandamos imprimir print, por favor escriba sus apellidos, y eso se va a guardar con gets en la variable apellidos. De ahí ponemos strcp, que esta permite añadir un bloque de memoria al otro, entre paréntesis nombre, nombre, y de ahí strcat nombre y abajo strcat nombre apellido, lo cual habíamos dicho que sirve para asignar una expresión de cadena a un array de caracteres. Y finalmente mandamos imprimir nuevamente con print buenos días y lo que hayamos guardado en la variable nombre, y finalmente un return 0 para finalizar el programa. A continuación lo vamos a compilar para que vean que sí funciona. Y como ven, funciona correctamente. Nos pide ingresar nuestro nombre y lo escribimos, en este caso Manuel, y ya de ahí se guarda y nos imprime por favor escriba sus apellidos, y ya imprimimos 2 apellidos. Y finalmente, como ven, aparece buenos días Manuel Cruz Cruz. Entonces esto quiere decir que nuestro programa está funcionando correctamente. Y eso sería todo. Muchas gracias.